Robert Mills Gagné fue psicólogo y pedagogo estadounidense. Nació el 21 de agosto de 1916 en Massachusetts. Estudió en Yale, en donde obtuvo su licenciatura en psicología en 1937 y recibió su doctorado en la Universidad de Brown en 1940. Se destacó como profesor en las universidades de Princeton, Berkeley y Florida State. Pionero en la ciencia de la enseñanza durante la Segunda Guerra Mundial. En sus últimos 25 años trabajó para interpretar y aplicar los resultados de su teoría del aprendizaje. Hasta su fallecimiento, el 28 de abril de 2002, se desempeñaba como profesor en el Departamento de Investigación de Educación en la Universidad de Florida. Se apoyó en exponentes como Piaget, Bandura, Skinner y Abzugel para fundamentar su teoría. Gagné basó su teoría en 4 enfoques: proceso de aprendizaje, capacidades aprendidas, tipos de aprendizaje y las condiciones de aprendizaje. Para Gagné, los procesos de aprendizaje consisten en el cambio de una capacidad o disposición humana, que persiste en el tiempo y que no puede ser atribuido al proceso de maduración. El cambio se produce en la conducta del individuo, posibilitando inferir que el cambio se logra a través del aprendizaje. El modelo de Gagné está expresado en el modelo del procesamiento de la información, que se muestra a continuación. La información y los estímulos del ambiente se reciben a través de los receptores, que son estructuras en el sistema nervioso central del individuo. De allí pasan al registro sensorial, que es una estructura hipotetizada a través de la cual los objetos y los eventos son codificados de forma tal que obtienen validez para el cerebro. Esta información pasa a la memoria de corto alcance, donde es nuevamente codificada, pero esta vez de forma conceptual. Una vez que la información ha sido registrada en cualquiera de las dos memorias, que para Gagné no son diferentes como estructuras, esta puede ser retirada o recuperada sobre la base de estímulos externos que hagan necesaria esa información. Esto produciría la recuperación de esa información y pasaría al generador de respuestas, transformándola en acción. Los 2 elementos del modelo son los procesos de control y las expectativas. Las expectativas son elementos de motivación intrínseca y extrínseca que preparan, aumentan y estimulan a la persona a codificar y descodificar la información de una mejor manera. El control ejecutivo determina cómo ha de ser codificada la información cuando entre a la memoria de largo alcance y cómo debe recuperarse una información. Fases del acto de aprender. La primera fase es la motivación, que se encuentra estrechamente ligada a los conceptos de expectativa y de refuerzo. Es decir, que debe existir algún elemento de motivación o expectativa para que el estudiante pueda aprender. La segunda fase es de atención y percepción selectiva, mediante la cual se modifica el flujo de información que ha llegado al registro sensorial y que pasa a la memoria. La tercera fase es la adquisición, que comienza con la codificación de la información que ha entrado en la memoria de corto alcance y que para su ingreso en la memoria de largo alcance se transforma en la información que ha sido recibida en material simplificado o como material verbal o como imágenes mentales, entre otros. La cuarta fase es la retención o acumulación de la memoria. Es la fase de transición entre la memoria de corto plazo a la de largo plazo. Hay veces que es necesario que la información pase por una suerte de repeticiones sobre pasos breves, que hacen que pueda hacerse la codificación de la misma. La quinta fase es la de recuperación de la información. En acción a estímulos externos, una información que ya ha sido almacenada en la memoria de largo alcance puede ser recuperada. Esto se hace mediante un rastreo de la memoria hasta encontrar la información, utilizando la misma codificación que se empleó para almacenarla. La generalización es la sexta fase. La recuperación de una información almacenada puede hacerse en circunstancias diferentes a las que produjeron su almacenamiento, o en situaciones que no están en el mismo contexto del aprendizaje original. Por eso es que el individuo debe ser capaz de generalizar lo aprendido en nuevas situaciones. La séptima fase es la de desempeño o generación de respuestas. La información ya recuperada y generalizada pasa al generador de respuestas, donde se organiza una respuesta al aprendizaje exhibiendo un desempeño que refleja lo que la persona ha aprendido.
La octava fase es la de la retroalimentación. Presumiblemente el reforzamiento en el ser humano se produce no porque el refuerzo esté presente, sino porque se confirman las expectativas que se habían presentado en el primer paso de este proceso. Reconocer que se ha dado la respuesta correcta es suficiente para confirmar la situación o hacer un chequeo con otra persona o con un patrón o modelo. Capacidades aprendidas. La primera categoría es la de las destrezas motoras. Este aprendizaje es primordial en la deducción vocacional, en el aprendizaje de idiomas, entre otros. La segunda categoría es la de la información verbal. El estudiante aprende gran cantidad de información en la escuela, nombres, hechos, generalizaciones, etc., que podríamos identificar como información verbal. La tercera característica se llama destrezas o habilidades intelectuales y comienza con la adquisición de discriminaciones y cadenas simples hasta llegar a conceptos y reglas. La cuarta categoría es la de las actitudes, que se trata de capacidades que influyen sobre la elección de las acciones personales, los movimientos hacia clases de cosas, hechos o personas, las reacciones emocionales y demás. La quinta categoría es la de las estrategias cognitivas, que son destrezas organizadas internamente que gobiernan el comportamiento del individuo en términos de su atención, lectura, memoria y pensamiento. Robert Gagné tipifica los aprendizajes de la siguiente manera: aprendizaje de estímulo-respuesta, equivalente al condicionamiento instrumental u operante; encadenamiento motor, asociación verbal, emisor-receptor en el área verbal; discriminación múltiple, aprendizaje de conceptos, aprendizaje de principios y resolución. Finalmente, Gagné define las condiciones de aprendizaje en el aprendiz: situación de estimulación bajo la cual transcurrirá el aprendizaje, situación enseñanza-aprendizaje; información preexistente en la memoria o también conducta de entrada, la cual es la que lleva al aprendiz a la situación enseñanza-aprendizaje; y conducta final que se espera del aprendiz.